¿Es posible demostrar que las acciones de la bolsa de valores aumentan o disminuyen de precios mediante estadística inferencial? Sí, para eso existe la prueba de hipótesis, en este caso aplicada a intervalo de confianza. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Vamos a hacerlo mediante un ejercicio, mediante una muestra que tomaremos de 25 empresas de Estados Unidos. Y a la final veremos entonces si los precios han bajado o han subido en el último trimestre según predicción que podemos demostrar o que podemos evidenciar con la prueba de hipótesis. Vamos a definir qué es la prueba de hipótesis. Sin duda, este es un método estadístico inferencial a través del cual se acepta o se rechaza una afirmación que se hace sobre una población específica según la evidencia mediante una muestra de datos. En otras palabras, una prueba de hipótesis nos permite llegar a una conclusión en cuanto a si cierto criterio o cierto pensamiento, cierta idea previa que se tenga en tesis de manera hipotética de una población basándose en una muestra es real o es falsa. Habiendo definido lo que es la prueba de hipótesis, vamos entonces a plantear el problema. Se trata de 25 acciones y sus precios que fueron registrados tanto al comienzo como al final del primer trimestre financiero. Así que vamos a calcular la diferencia entre los precios al principio y al final de ese trimestre. Luego vamos a analizar si las acciones cayeron de precio o si aumentaron de precio, y en base a eso podemos tener una predicción de si la perspectiva es negativa con respecto a las acciones, los precios y la economía en general, o si fue positiva. Y eso nos permite saber entonces de forma cuantitativa si entonces nosotros podemos cualitativamente afirmar que ha habido una baja o un aumento en el precio de las acciones. Estaremos en primer lugar declarando la hipótesis nula y la alternativa, la cual por supuesto tiene que ver con la diferencia de precios en las acciones al principio y al final del trimestre. Luego estaremos mediante un nivel de significancia de 0.01, que es el margen de error, determinando la conclusión de la prueba de hipótesis, es decir, si se rechaza o no la hipótesis nula, de modo que podamos decir si hubo aumento o disminución en los precios de las acciones. Tenemos entonces aquí la muestra de las 25 empresas seleccionadas de los Estados Unidos de América con sus precios de acciones al final del primer trimestre en la columna B, y luego tenemos al comienzo del primer trimestre en la columna C. Según la fórmula que más adelante vamos a ver, es importante ubicar la columna así como la fila en la cual estamos trabajando. Ahí vemos empresas muy importantes como por ejemplo Pfizer, General Electric, AT&T, Cisco y otras por el estilo, que sin duda alguna son empresas muy reconocidas. Está incluso Microsoft, Coca-Cola, que son conocidas por todo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos determinar con esta muestra de estas 25 empresas con sus datos o precios respectivos? Vamos a verlo a continuación. Aquí ahora aparece la columna D que hemos agregado y notamos que esa columna es para calcular la diferencia de precios entre el final del trimestre y comienzo del trimestre. Noten la fórmula que tenemos aquí en la columna D2. La puse al lado en la columna E para que se vea la fórmula. En otras palabras, precio de final de trimestre menos precio de principio de trimestre. Y eso lo dividimos entre el precio y el principio del trimestre. De modo que con eso obtenemos un valor porcentual, por así decirlo, de la diferencia de precios. Y esa diferencia entonces puede ser positiva o negativa. Vemos que en el primer caso del Banco de Nueva York Mellon encontramos que es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque el precio al final del trimestre es mayor que el precio al principio del trimestre. No obstante, en el caso de la mayoría de las empresas encontramos valores negativos en las diferencias, porque el precio al principio del trimestre es mayor que al final del trimestre, de modo que hubo caída de precios, hubo un descenso, y esto entonces hace que la diferencia sea negativa, como podemos ver en la mayoría de los casos.
Sin embargo, si encontramos alguna que otra empresa, como la ya mencionada, Bank of New York Mellon, y encontramos también, por ejemplo, Cisco System, que tiene un valor positivo. Encontramos también a JP Morgan Chase con otro valor positivo, y Microsoft también hubo un crecimiento en la muestra de esos 3 meses o de ese trimestre. Y también tenemos aquí PG&E Corporation y finalmente Chevron también tiene un valor positivo. Las demás son todas negativas. Ya eso nos da una idea de que quizás el total y el promedio o el averaje de la columna D, donde está la diferencia entre los precios, pudiera ser negativa, pero vamos a calcularlo, vamos a verlo. Cuando trabajamos en la hoja en Excel, vemos que la suma o el total es negativo, el total de la diferencia, es decir, de la columna D, y la media, por supuesto, también es negativa. Tenemos también la desviación estándar, que la vamos a usar para calcular o aplicar la fórmula del intervalo de confianza, y tenemos también el tamaño de la muestra. En este caso el tamaño de la muestra es 25, pues son 25 empresas. Tenemos entonces aquí los datos que necesitamos para proceder a calcular según la ecuación de intervalo de confianza. Previamente estamos entonces ahora en disposición de responder la primera parte, es decir, declarar las hipótesis, la nula y la alternativa. Entonces, H0, que es la hipótesis nula, simplemente es media de la diferencia es igual a 0. Recordemos que las hipótesis nulas siempre parten del principio de la igualdad, es decir, es la teoría o la hipótesis que se tiene de una cualidad o de una característica específica de una población estudiada mediante una muestra, en este caso de 25 empresas. Y también entonces tenemos la hipótesis alternativa, que podemos llamar H1, también la podemos encontrar en otras partes como HA, es decir, hipótesis alternativa. Y entonces la hipótesis alternativa es la diferencia o la media de la diferencia es diferente de 0. Entonces H0 es la media de la diferencia igual a 0 y H1 es la media de la diferencia es diferente de 0. ¿Cuál de las dos hipótesis debe rechazarse o cuál de las dos debe aceptarse? Eso lo veremos en la segunda parte. Para responder entonces esta segunda parte de a qué conclusión llegamos mediante la prueba de hipótesis utilizando un nivel de significancia del 0.01, es decir, ese margen de error, tenemos que recordar que entonces esta es una prueba two tails o de dos colas. ¿Por qué? Porque tenemos en la hipótesis alternativa el símbolo de diferente o de diferencia. De modo que este símbolo indica que vamos a analizar tanto por la izquierda como por la derecha en la distribución normal. En este caso estamos hablando de la T de Student, que es la tabla que vamos a aplicar, valiéndonos entonces del valor que Excel nos arroja. Si tuviéramos solamente la simbología mayor o la inecuación, estaremos hablando entonces de una prueba de una cola por la derecha, y si fuera el símbolo menor, sería de una cola por la izquierda. Repito, como es entonces símbolo diferente, estamos aplicando o vamos a aplicar la prueba de dos colas o two tails. Tenemos entonces, como ya calculamos, que la media de la población o de la muestra, que es la misma, es menos 0.0698, menos 0.0698. La desviación estándar, que es 0.1054, y el tamaño de la muestra, que es 25. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos valores? Veamos. A estos datos entonces sumamos el otro dato dado, que es nivel de significancia, es decir, alfa, de 0.01. En la aplicación que estamos haciendo de prueba de hipótesis, decimos que el nivel de significancia alfa o margen de error, como también se puede llamar, 0.01. Así entonces podemos afirmar que el nivel de significancia de 0.01 representa el 1% de margen de error, pero como la prueba es two tails, es decir, dos colas,
Entonces dividimos entre 2 alfa y obtenemos 0.005, lo cual representa el 0.5% de margen de error para el lado izquierdo y otro 0.5% de nivel de significancia o margen de error para el lado derecho, porque la prueba, repetimos, es de 2 colas. Ahora bien, como la prueba es basada en T de Students, entonces tenemos que calcular los grados de libertad, degrees of freedom, y esos grados de libertad, también conocidos como DF, se basan en la fórmula n-1, y siendo que n es 25, es decir, el tamaño de la muestra, entonces a este n o 25 simplemente le restamos 1 y obtenemos 24, que son los grados de libertad. Procedemos a calcular T critical, es decir, la zona crítica, zona de rechazo, si la prueba de hipótesis en este caso nos permite rechazar o no la hipótesis nula, y obtuvimos como resultado 2.7969. ¿Qué fórmula aplicamos? Aplicamos en Excel T inversa y le restamos a 1 el valor de alfa medio que habíamos calculado, 1 menos alfa medio, y el otro valor o dato que nos pide la función T inversa en Excel es los grados de libertad. Entonces, aplicando la T inversa, obtuvimos el T crítico o zona de rechazo, 2.7969. Igualmente, habiendo calculado entonces la zona de rechazo, procedemos a calcular el error estándar, SE, Standard Error, y la fórmula que aplicamos en Excel es C39, que es la desviación estándar. Y aquí tenemos la fórmula de error estándar, desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, es decir, el tamaño de la muestra. Y esa fue la ecuación o fórmula que aplicamos en Excel. C39 entre raíz cuadrada de C40. Recordando que la columna C tiene entonces en la celda C39 el valor 0.1054 y en la celda C40 el valor 25 como tamaño de la muestra. Siguiendo los pasos de la prueba de hipótesis, comenzamos ahora a calcular el MOE, es decir, el margen de error. Nos resultó en 0.0590. ¿Cómo calculamos el margen de error? Simplemente aplicamos la fórmula T critical o zona de rechazo por Standard Error o error estándar. Y T critical habíamos dicho que era 2.7969 multiplicado por el error estándar, que es 0.0211. Y esa multiplicación entonces nos da 0.0590. Ahora calculamos el lower bound, que es el límite inferior. Límite inferior es menos 0.1288. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo lo calculamos? A la media, que es menos 0.098, le restamos el margen de error o MOE. De modo que menos 0.098 menos 0.0590 nos da menos 0.1288. Y ese es el lower bound o el límite inferior del intervalo de confianza. Procedemos a calcular el límite superior, upper bound. El upper bound o límite superior simplemente es la suma. En vez de restar la media, como hicimos con el límite inferior, sumamos la media al MOE. En el límite inferior restamos la media menos el MOE. Y sumando algebraicamente la media más el MOE, obtenemos menos 0.018. Estamos haciendo esto mediante Excel directamente, aplicando la fórmula entonces media más MOE, obteniendo, repito, como límite superior menos 0.0108. Ya tenemos entonces los dos límites, el inferior y el superior. Vamos a ver ahora qué hacemos con estos dos límites, inferior y superior, para llegar a la conclusión. Teniendo entonces la hipótesis nula declarada como diferencia o media de la diferencia igual a 0 y la hipótesis alternativa media de la diferencia diferente de 0, y habiendo obtenido el intervalo de confianza desde menos 0.1288 hasta menos 0,
0.0108, entonces podemos aplicar la regla. ¿De qué regla se trata? La regla dice textualmente: cuando se incluye 0 en el intervalo de confianza, indica que no hay diferencia entre la muestra y el parámetro de población. En este caso, no rechazamos la hipótesis nula H0. Por el contrario, cuando no se incluye 0 en el intervalo de confianza, hay diferencia y rechazamos la hipótesis nula H0. Vemos que en este intervalo de confianza preguntamos, ¿está 0 o no está 0? Viendo entonces que 0 no está en el intervalo de confianza, puesto que los dos límites, inferior y superior, son negativos, de modo que en la recta real 0 queda del lado derecho, queda fuera, entonces llegamos a la conclusión de que debemos rechazar la hipótesis nula H0. Rechazamos la hipótesis nula H0. ¿Por qué? Porque hay evidencia suficiente para concluir que el cambio porcentual medio en el precio de las acciones difiere de 0, y como tuvimos una media negativa, es decir, un descenso o decrecimiento en los precios, entonces llegamos a la conclusión de que los precios al final y al principio del trimestre simplemente han disminuido. De esta manera, mediante la inferencia estadística, se puede concluir, y de hecho concluimos, que hubo una disminución, que hubo una diferencia significativa, es decir, que fue significativamente diferente de 0 el resultado. Y siendo ese el caso, entonces los precios cayeron, los precios disminuyeron. Es interesante ver cómo entonces mediante la inferencia o la estadística inferencial podemos llegar a una conclusión con respecto a si los precios aumentaron o disminuyeron, valiéndonos de un método científico como es la prueba de hipótesis aplicada al intervalo de confianza, aplicando entonces fórmulas, ecuaciones, y de manera cuantitativa podemos obtener un resultado cualitativo, es decir, una conclusión. He llegado al final de esta lección, esperando les haya sido interesante y hayan aprendido acerca de cómo se relacionan o se pueden relacionar las finanzas, como en el caso del precio de las acciones, con la estadística inferencial para llegar a una conclusión y hasta poder predecir el futuro según esa estadística, según esos datos o esa muestra que se nos ha presentado. No olviden por favor suscribirse al canal, añadir su comentario, manito arriba, y compartir el video para que YouTube me siga recomendando y puedan seguir viendo mis videos. Nos vemos en un próximo video ya muy pronto. Bye bye.